El día de hoy vamos a abordar este tema que yo espero que pueda ser de utilidad, pueda ser de interés para todos ustedes que participan en esta ocasión con nosotros. Eh, Me presento, Esteban Velázquez Tirado. Actualmente estoy encargado del área comercial en la empresa Saxa Automotriz y con el tema del día de hoy, alta tecnología en Barrenado. Bien. El día de hoy vamos a desglosar esta presentación en tres etapas. La primera de ellas, pues, bueno, vamos a abordar sobre conceptos básicos, pero de relevancia y muy importantes que tienen que ver con la correcta selección de una herramienta de corte de alta precisión para los procesos de barrenado, ¿verdad? Vamos a abordar pues algunas características de la herramienta que se utiliza para este tipo de fin y posteriormente vamos a presentarles, a compartirles algunas de las aplicaciones en las que actualmente ya tenemos experiencia y que hemos logrado pues algunos resultados que seguramente van a ser de su interés. Y por último, la última etapa eh, de esta hora que vamos a invertirles, pues va a ser un pequeño recorrido eh, para que puedan conocer el tipo de tecnología que nosotros, que Saxa Automotriz, tiene y con el cual pues ofrece la fabricación de herramientas de carburo en general. Sin embargo, pues repito, el día de hoy vamos a abordar lo que es barrenado. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier intervención que ustedes necesiten hacer con toda confianza, eh, vamos a comenzar. De acuerdo. Barrenado. El proceso del barrenado no es más que el mecanizado, en donde se utiliza pues una herramienta que gira dentro de su propio eje, o en su mismo eje, perdón, y arranca material con el objetivo de pues hacer una cavidad cilíndrica, un orificio. En ese sentido, pues como tal, la herramienta que como tal usamos, pues es lo que más conocemos comúnmente como broca. Es una herramienta que pues es más que conocida desde pues aplicaciones universales, aplicaciones que podamos usar desde pues taladro en el hogar, pasando pues algunas aplicaciones más de taller y pues evidentemente ya sosteniendo algunas aplicaciones muy especializadas con clientes de producciones por células o producciones serie, sobre todo pues en una de las industrias más grandes, al menos en el país, en México, que es la automotriz. Dentro de las principales características de una herramienta para barrenar, de una broca, eh, de la parte frontal hacia atrás, se encontramos el diámetro, que pues, prácticamente es la medida en la que se hace la selección de acuerdo a la necesidad en donde se va a aplicar. Ángulo de punta, que esta no necesariamente tiene que estar, no tiene que estar condicionada al fabricante, sino a veces pues se tiene que respetar la especificación de un dibujo o la especificación del cliente o incluso pues algunas aplicaciones de barrenado más concretas. Por ejemplo, en las aplicaciones por secuencia de barrenado profundo, en donde por recomendación y cuidado de las herramientas de carburo que para este tipo de aplicaciones de barrenado profundo llegan a ser bastante costosas. Hay que cuidar que las herramientas pues no se desvíen o que no tengan alguna condición que pudiera hacer que la herramienta se flexione y pues eso pueda generar la rotura de la misma. Entonces, en este tipo de particularidad del ángulo de punta, en algunas ocasiones se recomienda que haya una broca de previo, una broca piloto, con el objetivo de que se pueda tener esa secuencia y que la herramienta más larga pueda tener esa estabilidad que se requiere para el 100% del barrenado. Eh,
¿Qué más? Pues tenemos la ranura o canal, que es la vía por la cual el virutaje o el material cortado pues va a ser evacuado. La longitud de la ranura o de la canal, por supuesto. El dorso de la herramienta, que es súper importante en materia de fabricación o construcción de herramienta de corte. Debe de haber un desahogo en la parte trasera del dorso con objetivo de evitar taloneos o evitar contactos para que funcione adecuadamente la broca. Y por último, de manera muy general, está el zanco o el mango, de donde pues la herramienta va a ser sujetada, ya sea, pues bueno, en adaptadores convencionales como son broqueros, como son algunas boquillas o pues ya sujeciones también más precisas, más sofisticadas, como puede ser sujetadores térmicos, hidráulicos o algunos de aplicaciones de alta demanda en cuanto a los cortes de la herramienta. Y bueno, muy concretamente, yéndonos hacia la particularidad del frente o de la punta, siempre van a tener que considerar algunas características primordiales y de mayor importancia, que el margen cilíndrico, repito, pues es lo que determina el diámetro. ¿Alguien por ahí quiere participar? Creo que escuché algo. De acuerdo. Tenemos márgenes, tenemos ranura, tenemos un filo que en la parte del filo puede verse seccionado hasta por 3 o 4 segmentos, iniciando de la parte central, que es el cincel, y consecuentemente ahí, dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de material, dependiendo de las condiciones de maquinado, pues se puede generar una reducción de núcleo, puede generarse algún chaflán de protección o un radio que se va a estar más en la esquina del corte. Evidentemente, viéndolo de la parte frontal, pues tenemos un poquito más de ayuda visual de cómo se puede ver el tipo de forma del canal o de la ranura, que también llega a ser clave en algunas selecciones o aplicaciones especializadas. De izquierda a derecha podemos ver la parte resaltada en amarillo, pues cómo se puede ver un perfil de una herramienta de canal recto. En la parte media, pues bueno, el cincel normalmente siempre lo vamos a llevar implícito, va a tener algunas variaciones dependiendo si es un tipo de afilado radial o si es un tipo de afilado facetado. Y también algunos cambios que van a depender de los ángulos principales, como lo son el ángulo de reducción de núcleo, y residualmente pues irá también cambiando. Por último, la reducción de núcleo, que un servidor siempre he compartido o he dicho que gran parte de la clave, gran parte de obtener buenos resultados tiene que ver con el ángulo de la reducción de núcleo. Tenemos una variación de, ya viéndonos muy radicales, de más o menos 20 grados, tanto positivos como negativos, que influyen, pues si vamos a maquinar materiales relativamente suaves, como por ejemplo aluminios, o materiales ya bastante complicados como aceros tratados o ya materiales como aceros inoxidables, titanios o algunas aleaciones ya más especializadas y poco común como es el inconel. En el tema de la conicidad eh, propia del cuerpo de la herramienta, hay una conicidad que se llama conicidad inversa, que nos puede ayudar y asegurar que el giro de la herramienta está libre de torsiones o de arrastres
con objetivo de que la herramienta pueda penetrar de una manera más libre y más sencilla. Esta normalmente está estandarizada, llega a haber algunas adecuaciones muy específicas dependiendo del tipo de material, sí, pero hoy en día tenemos algunas circunstancias en el maquinado, por ejemplo, la mínima lubricación o el MQL, en donde normalmente llega a duplicarse esta especificación, sobre todo porque el maquinado llega a ser eh, bajo temperaturas un poco más altas. Como les decía hace un momento, los tipos de afilado, eh, vamos a centralizarlos en dos. Uno de ellos es afilado radial o al cono y el afilado facetado. El afilado radial, pues bueno, tiene bastantes ventajas, sin embargo, entre las más fuertes, pues es que tiene esa resistencia al choque o es mucho más estable en materiales difíciles de barrenado, difíciles de maquinar. Las desventajas es que pues la fuerza del avance o los cortes de seccionales o transversales pues generan mayor demanda de potencia del lucillo. El afilado facetado suele ser un afilado mucho más versátil, pero a la vez mucho más frágil, ¿no? Es ahí donde necesitamos poder encontrar un justo medio, un balance entre los ángulos de destalonados o los ángulos de preparación de filo con el objetivo de que sea lo suficientemente robusto sin sacrificar la agilidad o la versatilidad de las aplicaciones. Normalmente este afilado hoy día está teniendo una recuperación importante en la fabricación de herramientas de corte de alta precisión. Y digo, ¿por qué recuperación? Porque, bueno, era el afilado convencional de hace unos 30 años, en donde para afilar o fabricar una herramienta, pues la naturaleza de las máquinas, normalmente convencionales también, era más fácil poder hacer el afilado por facetas, ¿no? Normalmente siempre de un primario y de un secundario por filo, sin embargo, pues bueno, hace un tiempo los afilados tipo radial o al cono eran mucho más robustos, mucho más estable y daban un poquito más de vida en promedio. Ahora, hoy en día, muchos de los fabricantes de herramientas de corte, incluyéndonos, ofrecemos este tipo de afilados facetados para una gran gama de aplicaciones y una gran gama de materiales a trabajar. ¿Qué nos ayuda de no hacerlo tan frágil? Repito, pues son algunas particularidades como la preparación de filo, el tipo o grado de carburo que utilizamos, que en el caso de nosotros pues es carburo de muy alta calidad. Este, y en ese sentido pues hemos logrado resultados bastante positivos. Bien, dentro de la evolución de la geometría en el tipo de afilados, pues tenemos, eh, les decía hace un momento, la característica que para mí ha sido un par de aguas en esta parte de la punta o de la geometría o del tipo de afilado de las herramientas para barrenado. Y una de ellas es la reducción de núcleo. Eh, Hace tiempo las brocas, sobre todo de acero rápido, estamos hablando pues por ahí de 40 años hacia atrás y yéndonos posiblemente hasta 120 años que normalmente pues hay algunas aplicaciones en donde las herramientas de acero pues eran fabricadas así con un ángulo de punta, con un destalonado y pues prácticamente con una unión en el centro que es lo que llamamos el cincelo. Sin embargo, en ese entonces se utilizaban pues maquinaria mucho más convencional, evidentemente, y que en el momento de ejercer presión para que la herramienta penetrara, pues era muy complicado, se necesitaba o mucha fuerza en el operador para hacer la penetración vía manual o
ahora que se comenzó a tener maquinaria ya con cierta tecnología en donde se podía hacer en automático, los motores normalmente comenzaban a fatigar si eso generaba pues un desgaste y un daño en los motores o en los engranes de las máquinas. Bueno, en el tema de la reducción de núcleo, prácticamente esta evolución o esta mejora de geometría hace que la herramienta a la hora de barrenar, a la hora de perforar, de penetrar, pues sea mucho más sencillo, que demande hasta un 80% menos de carga que una herramienta que no trae reducción de núcleo y evidentemente la máquina no se le demanda tanta potencia y en el caso del filo pues tiende a ser mucho más longevo, ¿vale? Es decir, mayor rendimiento. Eh, En el caso de las formas, la forma B, pues viene siendo una siguiente evolución después de la reducción de núcleo de la forma A, en donde ya comienzan a detectarse algunas aplicaciones mucho más concretas en donde pueden ser aplicadas la forma A, la forma B, y en el caso de la forma B comienza a tener un mejor funcionamiento en materiales de acero. La forma C eh, ya es una forma completamente facetada, es lo que le llamaríamos un afilado en cruz eh, o reducción en cruz, como se menciona ahí en la descripción. Entonces, comienza a haber aplicaciones mucho más amplias, como les decía hace un momento, desde pues aceros en verde, aceros estructurales, aceros aliados, por supuesto, eh, aceros tratados, e incluso hoy día este tipo de geometría o formas C se aplican y funcionan muy bien en aceros sinterizados. Ahora, para algunos materiales que voy a mencionar, por ejemplo, fundiciones con alto contenido de carbono, eh, fundiciones nodulares o fundiciones vermiculares, en donde naturalmente el desgaste se puede encontrar o se puede generar de manera mucho más rápida y mucho más prematura en las esquinas o en los vértices de los filos de corte, llega a haber este tipo de daño muy puntual y un daño muy caracterizado. Para esto, lo que se puede recomendar de primera mano es poder tener un chaflán o un radio, como se muestra en la parte resaltada en color morado, y con ello poder ralentizar o poder atrasar, retardar el desgaste muy puntualizado en algunas geometrías o en algunos tipos de afilado de la herramienta de barrenado. Y pues bueno, hay también una forma E que eh, hoy día no se aplica tanto, más que para algunos segmentos, sobre todo, por ejemplo, de madera o algunas aplicaciones en donde se necesita poder tener cierta concentricidad del barrenado, sin necesidad de poder llegar a algunas aplicaciones más controladas, en donde se requiere, por ejemplo, una operación de barrenado posterior, perdón, una operación de rimado o escariado posterior. Eh, Puede ser suficiente con este tipo de geometría o con una broca de 3 filos. Normalmente se puede lograr la efectividad de este tipo de barrenado sin tener que llegar a una operación adicional. Tenemos una aplicación que más adelante les voy a mostrar, perdón, en donde este tipo de punta se utiliza muy concretamente para un tipo de producto, un cliente en la parte norte del país. Eh, no es una aplicación como tal tan difícil, pero sí es muy precisa. Bien,
En esta parte queda claro o quiero compartir que no solamente es, bueno, necesito una broca que tenga 2 o 3 filos, eh, vamos a cortar acero, vamos a cortar fundición o aluminio, y pues bueno, necesita que sea helicoidal y que tenga cierta característica de ángulo en la punta y en la medida, con su respectiva tolerancia. En el caso de Saxa, pues contamos con un equipo técnico, contamos con un equipo de ingeniería y evidentemente con el equipo de manufactura que se encarga justamente de revisar cada característica dependiendo la aplicación en donde el cliente pues necesita usar la herramienta. Estos factores se consideran prácticamente todos ellos en su proporcionalidad. Sin embargo, pues también hay algunos otros factores que ahorita muy puntualmente no vamos a abordar, pero que estos son los más comunes. Por ejemplo, evidentemente tipo de máquina, características del lucillo, capacidades, claro, del lucillo. En esta parte ha habido algunas experiencias en donde se ha propuesto por el tipo de material y la estabilidad de la máquina, este, algunos afilados, por ejemplo, tipo radial o al cono. Sin embargo, a la hora de barrenar o de maquinar, pues la máquina se alarma, se detiene y pues hay que hacer algunos ajustes con el tema de los parámetros de corte. Pero en este caso es evidente que el conocer la capacidad del ocillo nos da la oportunidad de saber cuáles son esas limitaciones que pudieran haber en la recomendación que nosotros pudiéramos considerar o no para la correcta funcionalidad de una broca. El tipo de sujeción también, por supuesto, eh, dependiendo la precisión, la calidad que está también más adelante en la parte de abajo. Si necesitamos lograr ciertas características de acabado, es claro que la recomendación o el tipo de sujeción tiene que ser más específica. En el caso de la lubricación, esto llega a ser un talón de Aquiles bien importante que no siempre se le presta la importancia necesaria en los procesos de maquinado, en los procesos de barrenado, eh, porque no se cambian los filtros, porque no se cuida la temperatura con los enfriadores de las máquinas, el tipo de lubricante que sea adecuado para el tipo de material que se va a maquinar, etcétera, ¿no? Eh, Parámetros de corte, claro está que muchos de nuestros clientes no solamente los piden conocer, sino que los exigen, porque hay que cumplir con un tiempo ciclo, hay que cumplir con una productividad. Entonces, estos dos factores de velocidad de corte y de avance, pues son súper importantes para que podamos saber si somos competitivos o no en la propuesta que nosotros normalmente hacemos. El tipo de la herramienta, ya lo platicábamos hace un momento, si es recta, si es hélice recta, si es hélice helicoidal, el tipo de geometría, si es más conveniente para un material suave que va a generar rebaba larga, o si es un material quebradizo con rebaba corta. Es importante poder hacer la correcta selección eh, de las características que vamos a tomar para la fabricación y aplicación de una herramienta. Y la productividad, que ya lo mencioné, que va en relación a todos los factores previos, pero en el tema de la lubricación y parámetros de corte van implícitos. La calidad, o en algunas ocasiones, las roscas o aplicaciones de roscas con machuelos, si el barreno no tiene ciertas características a garantizar, evidentemente las roscas no van a quedar bien. Bueno, y en esta parte es la razón de por qué en el caso de nuestro equipo técnico y de nuestro equipo comercial, eh, somos mucho de poder investigar, de indagar, de pedirles a nuestros clientes, pues al menos este tipo de información, ¿no? Para poder hacer una propuesta. Llegamos aquí, no quiero andar más en la parte de conceptualizaciones y en la parte de tipos de geometría, etcétera, pudiéramos abordarlo de manera muy particular con cada uno de ustedes, ya si ustedes consideran que puede haber alguna oportunidad de capacitar a sus equipos
de capacitar a los operadores que utilizan las herramientas, que son los usuarios como tal finales, si hubiese una necesidad por parte de ustedes, que son los contactos, de poder ayudar con la capacitación del uso y la aplicación de las herramientas de corte. Nosotros estamos súper abiertos a que puedan invitarnos, lo programamos y con gusto lo abordamos. Esta es la segunda etapa. Queremos mostrarles algunos de los componentes o algunas de las piezas en donde nosotros ya tenemos experiencia. eh, y solamente por mencionarles, pues es un cliente del Bajío, concretamente de Silao. Este es prácticamente un componente, es un cover para el diferencial del eje, sobre todo de las camionetas o de cualquier auto en donde tenga pues su tracción trasera. En este caso pues es de aluminio. Tenemos algunos casos en donde son de fundición de hierro. Y pues bueno, hoy por hoy hemos tenido este tipo de interacción en donde el rendimiento pues prácticamente lo hemos hasta duplicado. Algunas covers o componentes para el sistema de dirección. Tenemos un cliente en el cual estamos trabajando una propuesta que nos ha solicitado, tanto para el barrenado y algunas herramientas de diamante policristalino para ranurado, rimado, pero concretamente ahorita estamos trabajando sobre una necesidad muy puntual para el barrenado de los laterales de la flecha de dirección. La masa de rueda, que es un componente que yo considero bastante común. Este, la producción es relativamente más alta, es uno de los componentes que más se producen en los medios o en los países donde la industria automotriz es muy fuerte. Para este caso, tenemos una broca de carburo escalonada de 15.45 por 18, es decir, con una sola herramienta fabricada de carburo, pues podemos hacer dos o hasta tres eh, barrenados o características de barrenado, y pues eso nos reduce en el tiempo ciclo y en la cantidad de herramientas que se tienen que considerar. Este es un rotor, este como tal no es automotriz, o sea, es para un componente, lo fabrica un Tier 1, eh, que fabrica el sistema de compresión del, del motor, y pues bueno, como tal, pues este va para Volkswagen. Es un componente de aluminio, lleva varios barrenos, no son de dimensiones muy grandes, sin embargo, eh, los barrenos pequeñitos y por los cortes interrumpidos que pueden llegar a tener, llegan a ser eh, el mayor reto de algunos clientes en el proceso de barrenado. Aquí los hemos hecho, eh, hemos generado la ingeniería desde cero, y hoy por hoy pues prácticamente es uno de los componentes que podemos dominar al 100%. Esta es una de las aplicaciones que han sido mucho más extraordinarias o poco común. Eh, no sé si alguno de ustedes lo llega a ubicar, pero les explico. Este tipo de herramientas son utilizadas normalmente para exploración del suelo, o incluso pues, la perforación de los ductos para la industria petrolera y de gas. Son hasta tres cabezales en donde van montadas en una barrena, y con un equipo especializado, pues es donde se utiliza para perforar el suelo. Aquí, en donde está la aplicación del barrenado, esta sería una de las partes de la barrena, son tres que van montadas o ensambladas, y pues prácticamente cada barreno que se muestra ahí va un pin de carbón de tuxeno, que prácticamente son, vamos a llamarle así, son los picos que se llegan a ver
en esta imagen. Esos picos o protuberancias eh, son de carburo de tungsteno y para poderlas montar en este tipo de cabezales se tiene que hacer este tipo de barrenos. No son profundos, no son cortos, pero son muy precisos. Tenemos un rango que no tenemos que exceder de 5 micras. Y para este tipo de aplicación, como les decía hace un momento, en el abordaje del tipo de formas o formas de afilado, este es muy similar a una forma E, en donde lleva una punta autocentrante con objetivo de tratar de estabilizar lo más que se pueda el barreno. Y por último, para también no ser muy largos con su tiempo, esta es una de las aplicaciones que acabamos de cerrar muy puntualmente con un cliente que es uno de los más fuertes que tenemos hoy en día, General Motors. Es un barreno que tiene un grado de complejidad en donde, pues bueno, acaba de llegar para un arranque de producción de motores en Silao, Guanajuato. Y pues normalmente este tipo de arranques de motores pues llega ya herramientados con algunos fabricantes transnacionales y como en todos los arranques llega a haber algunas complicaciones. Y en esas complicaciones, pues bueno, eh, para este caso tenemos corte interrumpido lateral, en donde pues los fabricantes, digamos, originales, o los fabricantes con el que pues llegó a desarrollar el proyecto, eh, hasta antes de poder involucrarnos nosotros con alguna propuesta técnica, eh, las herramientas prácticamente se rompían, ¿no? Se fracturaban. En el desarrollo de esta herramienta por parte de Saxa, pues consideramos nuevamente los factores o gran parte de los factores, pero aquí una de las cosas súper importantes es poder garantizar la estabilidad del barrenado, por supuesto, la correcta selección del grado de carburo y también el afilado de la punta y algunas consideraciones más particulares, por ejemplo, en el caso del ancho del dorso, del núcleo y el pulido. Es un material, es aluminio. ¿Qué es lo que se logró? Pues prácticamente garantizar no solamente el 100% de la vida útil que esperaba el cliente, con el que había programado eh, eh, la funcionalidad de la herramienta, que son 1500 barrenos, y en el caso de Saxa, pues prácticamente estuvimos arriba de los 2200 barrenos, ¿no? Hoy en día es una de las partidas que el cliente General Motors nos ha pedido que le fabriquemos de manera inclusive extraordinaria y pues de manera rápida. Ahorita en producción muy seguramente las podrán ver, vamos a hacer un recorrido muy rápido, corto, pero pues en este caso queremos darles esa certidumbre y esa garantía de que clientes de este tipo de tamaño o de este tipo de talla nos respaldan. Hoy día nos compran, somos hoy en día uno de los socios estratégicos fuertes, sobre todo en el tema de barrenado y herramientas de diamante policristalino. Y pues bueno, hasta aquí y este, pues una introducción de lo que podemos hacer, una introducción de la capacidad y del conocimiento con el equipo que contamos, no solamente en la parte comercial, sino también en nuestra planta. Eh, Quisiera saber si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta de lo que pudimos abordar, tanto en la parte de conceptos, explicación de la estructura de una herramienta de corte y evidentemente de aplicaciones. Tal vez algunos de ustedes tengan algún componente que pueda ser similar o al menos el tipo de material y que pues pudiéramos, por supuesto, ayudarles en algunas propuestas en concreto. De acuerdo.
vamos a pasar, queremos ya en la etapa final, eh, pues hablar sobre nuestras máquinas, el equipo con el que contamos. Me va a ayudar el ingeniero David Cahuiche Vázquez. Él es coordinador de ventas a nivel nacional y con toda confianza, si quieren abordar detalles en concreto de las máquinas, de las capacidades, eh, adelante él las va a poder atender. Mi buen David, pues ya me ayudas a activar la cámara y a activar tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy David Kawich, coordinador nacional de ventas, y les voy a platicar un poco sobre el proceso de, más bien las máquinas que tenemos para el proceso de fabricación de las herramientas. Voy a hacer el cambio de la cámara. Bueno, eh, nosotros contamos con 4 máquinas para la fabricación y afilado de herramientas de carburo sólido rotativo, de las cuales comprenden 2 Straussa, que son de origen suizo, y 2 Vollmer, que son de origen alemán. Aquí podemos ver cómo están haciendo los cambios de los árboles. Esta es la Strauss 1. Aquí tenemos la Strauss 2. Y de este lado tenemos la Vollmer, la primera Vollmer, que es la de origen alemán. Esta es la Vollmer número 2. En esta máquina fabricamos también herramientas para madera. Las capacidades que tenemos para fabricación son, en cuanto a longitud de brocas helicoidales, son hasta 7 veces diámetro, o también podemos fabricar, dependiendo de la herramienta, hasta un total de 280 milímetros, que no sea helicoidal. Nuestras, nuestras tolerancias en los diámetros pues son hasta de 5 micras, y en longitudes pues más o menos podemos hacer .050. Como podrán ver aquí, esta es la herramienta de la que hablaba el ingeniero Esteban Velázquez. Es una de las herramientas que fabricamos para nuestro cliente GM, y es la que presentó en la, más bien sería como la herramienta exitosa y la prueba exitosa que tuvimos con ellos. Actualmente el último proceso en el que pasan es el que se les hace las ranuras traseras, y se hace en esta máquina. En la parte de atrás, como pueden ver, pues al momento está plano. Vamos a pasar a inspección final, donde hacen la calidad, nuestro inspector de calidad, y ahí ya van a poder ver las herramientas que ya
que ya salieron de inspección, como ya tienen estas ranuras. Esta herramienta ya está lista para liberarse, empaquetarse y enviarse al cliente final. Y esta es la máquina en donde hacemos la medición de las herramientas. Es una POM Basic de Soler. Bueno, por mi parte sería todo y les agradezco mucho. Gracias David. Bueno, pues prácticamente esas son las lo que hemos preparado para ustedes.